¿Sabías que la Biblia guarda secretos fascinantes sobre el origen de culturas milenarias como la japonesa, la coreana y la china? Hoy te invito a descubrir una historia sorprendente, donde antiguos relatos y misteriosas genealogías se entrelazan para contarnos de dónde podrían haber surgido estos pueblos. Imagina por un momento que esos relatos sagrados, llenos de símbolos y metáforas, no solo hablan de fe, sino que también revelan pistas sobre cómo se formaron naciones enteras. La historia de Japón es tan antigua y misteriosa como fascinante. Si bien la cultura japonesa tiene sus propias leyendas y tradiciones, hoy exploraremos cómo algunos intérpretes de la Biblia han relacionado el origen del pueblo japonés con la descendencia de Jafet. En los relatos bíblicos se menciona que Jafet, cuyo nombre significa hermoso o ampliado, fue bendecido por Dios para extenderse y poblar regiones lejanas. Así, se ha propuesto que de su linaje surgieron diversas naciones en Asia. ¿Podría ser que los antiguos japoneses tengan raíces en este linaje? Algunos teólogos y estudiosos han interpretado pasajes del Génesis y del libro de Ezequiel como indicios de que la expansión hacia el este, incluyendo las islas del archipiélago japonés, se debe a la bendición de Dios sobre Jafet. En Japón, la tradición oral y las leyendas populares han mantenido siempre una conexión íntima con lo espiritual. Desde los relatos de dioses y espíritus de la naturaleza hasta los mitos fundacionales de las primeras dinastías imperiales, existe una fascinación por lo místico. Esta conexión con lo divino se hace eco en la interpretación bíblica, donde el hermoso destino de Jafet se asocia con la formación de culturas llenas de arte, armonía y espiritualidad. Investigaciones en línea han revelado que en algunas interpretaciones modernas se ha sugerido que los antiguos migrantes de origen semítico o indoeuropeo pudieron haber influido en la cultura japonesa, aunque este punto sigue siendo objeto de debate. Lo que es innegable es que Japón, con su singular manera de ver la vida y el universo, ha sabido integrar tradiciones ancestrales con elementos de las revelaciones bíblicas. Billy Graham, durante sus múltiples visitas a Asia, compartió anécdotas y testimonios sobre cómo el mensaje del Evangelio resonaba incluso en tierras tan lejanas y culturalmente distintas como Japón. Él resaltaba que, a pesar de las diferencias en la forma de adorar y en las creencias tradicionales, el mensaje de la salvación y la redención era universal. Así, para muchos japoneses, el conocer su posible origen bíblico no solo era un ejercicio histórico, sino también una manera de reconectar con la fe y abrirse a la transformación espiritual. En este recorrido examinaremos textos sagrados y testimonios de antiguos misioneros que, inspirados por las enseñanzas bíblicas, vieron en la dispersión de los descendientes de Jafet una explicación del surgimiento de una cultura tan rica y compleja como la japonesa. A lo largo de la narración, se invitará al espectador a cuestionar y a dejarse maravillar por la posibilidad de que en la vasta red de la historia humana existan vínculos sorprendentes entre las antiguas promesas de Dios y las culturas del Oriente. Si pasamos a la península coreana, encontramos otra historia fascinante. Corea, con su larga historia de reinos, invasiones y profundas tradiciones espirituales, es también un lugar donde se han formulado teorías que relacionan su origen con la dispersión de los descendientes de Jafet. En algunos análisis bíblicos se sugiere que la descendencia de Jafet, a través de personajes como Togarma, habría contribuido a la formación de naciones en el Oriente, incluyendo el pueblo coreano. La narrativa bíblica, al describir la bendición de Jafet, señala una expansión que trasciende fronteras. Según algunas interpretaciones, los rasgos físicos y culturales atribuidos a estos descendientes
como ciertos matices en la apariencia y en las costumbres, podrían estar presentes en el pueblo coreano. Aunque no hay consenso absoluto y muchas de estas teorías se apoyan en correlaciones que aún se debaten, el relato invita a una reflexión sobre cómo Dios, a través de la diversidad de sus creaciones, ha plasmado su poder y su gloria en diferentes rincones del planeta. Corea, conocida por su espíritu resiliente y su profundo sentido de comunidad, ha experimentado a lo largo de la historia momentos de gran dificultad y renacimiento. Al igual que los israelitas en el desierto, el pueblo coreano ha tenido que enfrentar pruebas y desafíos, y en ello se refleja la misma tensión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la nostalgia por tiempos pasados y la esperanza de una transformación espiritual. Esta dualidad se asemeja a la narración bíblica, donde se nos muestra que incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre, Dios siempre tiene un plan y provee lo necesario para avanzar hacia la redención. El trabajo evangelístico de Billy Graham en Corea dejó huellas imborrables. Sus mensajes, cargados de pasión y esperanza, ayudaron a muchos coreanos a descubrir un camino hacia una fe renovada. Graham enfatizaba que, sin importar la procedencia cultural, el amor de Dios era el puente que unía a todas las personas. Así, la teoría sobre el origen bíblico de los coreanos no solo es un tema académico o histórico, sino que también se traduce en un llamado a la unidad y al reconocimiento de que, a pesar de las diferencias, todos formamos parte del mismo plan divino. Durante este segmento exploraremos testimonios, investigaciones y relatos históricos que han vinculado la dispersión de la descendencia de Jafet con el surgimiento de la cultura coreana. Se analizarán pasajes bíblicos, interpretaciones teológicas y evidencias que, aunque a veces especulativas, abren la puerta a un entendimiento más profundo sobre cómo los antiguos decretos divinos podrían haber influido en la configuración de una nación tan vibrante y resiliente. China, con su vasta y milenaria historia, es sin duda uno de los países más intrigantes cuando hablamos de orígenes y culturas. La Biblia, en sus páginas, nos ofrece una narrativa que, interpretada de diversas maneras, podría explicar la formación de esta gran nación a partir de la dispersión de los hijos de Noé, especialmente a través de la bendición otorgada a Jafet. Muchos estudiosos han observado que, al igual que en Japón y Corea, existen indicios en la escritura que sugieren que la expansión de los descendientes de Jafet incluyó regiones del Oriente, entre ellas China. Algunos expertos han señalado que ciertos nombres y descripciones en el libro de Génesis y en otros textos proféticos encajan con rasgos y tradiciones chinas. La idea de que la antigua herencia de Jafet se extendiera hasta la vasta tierra de China se ha convertido en una teoría atractiva para quienes buscan unir la fe con la historia y la arqueología. En el transcurso de las últimas décadas se han realizado investigaciones en línea y estudios académicos que han intentado trazar vínculos entre la narrativa bíblica y la genética de las poblaciones asiáticas. Aunque muchas de estas teorías no cuentan con una validación científica completa, han logrado captar la atención de un público amplio, ya que ofrecen una perspectiva única sobre cómo los antiguos relatos sagrados pueden tener un eco en la realidad de hoy. La cultura china, rica en tradiciones, filosofía y espiritualidad, se caracteriza por su enfoque en la armonía y el equilibrio. Estas características resuenan con las enseñanzas bíblicas sobre la creación y la bendición de Dios, en la que cada elemento, por pequeño que parezca, cumple un propósito en el gran diseño divino. La conexión entre los antiguos migrantes, la dispersión de los descendientes de Jafet y la formación de una civilización tan compleja como la China es un tema que invita a la reflexión
y que, a su vez, refuerza el mensaje de unidad y diversidad presente en la Biblia. Billy Graham tuvo un papel importante en llevar el mensaje del Evangelio a China, enfrentándose a numerosos desafíos en un país con una tradición religiosa muy arraigada. Sus sermones y encuentros misioneros resaltaron que, más allá de las diferencias culturales y lingüísticas, el mensaje de la salvación es universal. Graham mostraba que la fe no se limita a una región o a un pueblo, sino que es una invitación para todos, y que el origen de las naciones, por muy diverso que parezca, se funde en el amor y la providencia de Dios. En esta parte del guión exploraremos las conexiones bíblicas, históricas y hasta genéticas que han llevado a algunos a sugerir que la gran nación china guarda en sus raíces ecos de la antigua bendición de Jafet. Se presentarán también opiniones de expertos, teorías interesantes y anécdotas del trabajo misionero de Billy Graham, que ilustran cómo la fe puede superar las barreras del tiempo y la cultura. La historia de los pueblos asiáticos es tan diversa como fascinante. A primera vista, Japón, Corea y China pueden parecer culturas completamente distintas, cada una con sus propios mitos, tradiciones y formas de ver el mundo. Sin embargo, cuando exploramos sus raíces a través de los relatos bíblicos y las interpretaciones que se han tejido a lo largo de los siglos, descubrimos un entramado sorprendente de conexiones que revela cómo, a pesar de las diferencias superficiales, existe un hilo común que une a estos pueblos en un relato que trasciende fronteras. Desde los albores de la humanidad, la Biblia ha ofrecido una narrativa de dispersión y expansión que ha servido de base para que algunos interpreten el origen de las naciones. Según el relato del Génesis, los hijos de Noé, Ham, Sem y Jafet, fueron bendecidos por Dios y enviados a poblar la tierra. En este contexto, Jafet, cuyo nombre se asocia con la belleza y la expansión, es frecuentemente vinculado a la dispersión de pueblos hacia el oriente. Así, muchos teólogos y estudiosos han propuesto que la formación de las culturas asiáticas estaría íntimamente ligada a este linaje. Aunque estas interpretaciones no son unánimes y están sujetas a debate, ofrecen una perspectiva intrigante que invita a comparar y conectar las diversas tradiciones de Asia. Al analizar la historia y la cultura de Japón, Corea y China, emergen ciertos patrones y similitudes que invitan a una reflexión más profunda. En primer lugar, los tres países han desarrollado a lo largo de los siglos una fuerte tradición de respeto hacia la naturaleza y la espiritualidad. En Japón, por ejemplo, la veneración de la naturaleza se plasma en el sintoísmo, donde se cree que dioses o espíritus, kami, habitan en árboles, montañas y otros elementos naturales. Esta visión del mundo resuena de manera sorprendente con la idea de que cada elemento de la creación fue dotado de un propósito divino, tal como lo describe la Biblia en su relato de la creación. La naturaleza, en este sentido, no es solo un entorno físico, sino una manifestación viva de la presencia y la intención de Dios. Por otro lado, Corea también posee una profunda conexión espiritual que se ha expresado a lo largo de su historia mediante tradiciones religiosas y filosóficas como el confucianismo, el budismo y, en tiempos más recientes, el cristianismo. Los coreanos han sabido integrar estas influencias de manera que la espiritualidad se convierte en el fundamento de su identidad cultural. La persistencia de la memoria ancestral y la importancia del linaje en la cultura coreana sugieren, desde una perspectiva bíblica, que la dispersión de la descendencia de Jafet pudo haber contribuido a moldear una nación donde el pasado y el presente se entrelazan en una continua búsqueda de significado. China,
con su milenaria civilización, aporta otra dimensión a este mosaico. La filosofía china, expresada a través del taoísmo, el confucianismo y el budismo, pone un fuerte énfasis en la armonía, el equilibrio y el orden natural del universo. Estas ideas tienen paralelismos interesantes con la narrativa bíblica, donde se enfatiza la perfección y el orden del diseño divino en la creación. La idea de que todo tiene su tiempo y que cada ser tiene un lugar específico en el gran plan de Dios se refleja en las cosmovisiones chinas, que valoran el ciclo de la vida, la renovación y el equilibrio entre los opuestos. En este sentido, la vasta herencia china puede verse como una manifestación de la misma intención divina que en la narrativa bíblica propicia la diversidad y la unidad a la vez. Más allá de las similitudes espirituales y filosóficas, es interesante notar que existen también conexiones en términos de expresiones culturales y artísticas. Por ejemplo, la caligrafía, la pintura y la poesía han desempeñado un papel fundamental en la tradición artística de los tres países. Aunque cada uno desarrolla un estilo particular, la importancia que se le da a la estética, a la búsqueda de la armonía en la composición y a la meditación sobre la existencia demuestra un punto en común: la creencia de que el arte es una forma de acercarse a lo divino. La caligrafía japonesa, los delicados trazos de la pintura coreana y la tradición milenaria de la pintura china comparten ese anhelo de trascender lo meramente físico y conectar con una verdad superior, una verdad que, según algunos intérpretes bíblicos, se origina en la bendición y la expansión de Jafet. Además, en lo que respecta a las estructuras sociales y familiares, encontramos que los tres pueblos han sido profundamente influenciados por el sentido de comunidad y la importancia del linaje. Las genealogías juegan un papel crucial tanto en la narrativa bíblica como en la tradición asiática. En la Biblia se enfatiza la importancia de la descendencia, de las bendiciones transmitidas de generación en generación. De manera similar, en Japón, Corea y China, el respeto por los ancestros y la tradición familiar es un pilar cultural. La veneración de los antepasados y la conservación de la memoria histórica refuerzan la idea de que, independientemente de las fronteras geográficas, todos los pueblos comparten un origen común en la historia de la humanidad. Esta concepción de la familia extendida y de la continuidad generacional se traduce en un tejido social en el que la identidad individual se funde con la identidad colectiva, creando una unidad que trasciende las diferencias superficiales. Otro aspecto importante es la manera en que cada uno de estos países ha enfrentado y superado adversidades a lo largo de su historia. Las luchas, las guerras, las invasiones y los cambios políticos han marcado profundamente la evolución de Japón, Corea y China. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, cada uno ha sabido reinventarse y encontrar en la fe, en la cultura y en la tradición la fuerza para avanzar. Desde la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial hasta la resiliencia mostrada por Corea frente a conflictos y divisiones internas, y la capacidad de China para adaptarse y transformarse a lo largo de milenios, se observa una constante: la búsqueda de equilibrio y la confianza en un destino mayor. Esta fortaleza ante la adversidad puede interpretarse como una señal de que, a nivel profundo, estos pueblos han sido guiados por una fuerza que trasciende lo humano, una fuerza que algunos asocian con la providencia divina que la Biblia describe en su relato de la dispersión de las naciones. Asimismo, al analizar las conexiones entre estas culturas, resulta inevitable mencionar las similitudes en ciertos ritos y ceremonias. Las festividades tradicionales,
los rituales de paso, las celebraciones estacionales y las prácticas de meditación y oración son elementos comunes en las tres naciones. Por ejemplo, tanto en Japón como en Corea y China se celebran festivales que marcan el inicio de nuevas estaciones, en los que se hace énfasis en la renovación y en el ciclo natural de la vida. Estas celebraciones, que a menudo incluyen danzas, música y ofrendas a la tierra, pueden verse como una forma de rendir homenaje al orden natural que, según la narrativa bíblica, fue instaurado por Dios al crear el universo. Así, la similitud en estas prácticas rituales refuerza la idea de que, a pesar de las diferencias en el lenguaje, la vestimenta o la gastronomía, existe una conexión profunda en la manera de entender y celebrar la vida. Otro punto de conexión se encuentra en la manera en que estos pueblos han adoptado y adaptado influencias externas a lo largo de su historia. La interacción con otras culturas, ya sea a través del comercio, la migración o la conquista, ha permitido que Japón, Corea y China enriquezcan su propia identidad. Este intercambio cultural ha dado lugar a una sinergia en la que se mezclan elementos autóctonos con ideas foráneas, creando una amalgama única que refleja la capacidad de cada nación para evolucionar y absorber nuevas influencias sin perder su esencia. De forma similar, la narrativa bíblica nos muestra cómo, a pesar de la dispersión y la diversidad, hay un plan subyacente que une a todas las naciones en una red de relaciones que van más allá de lo evidente. La idea de que todos los pueblos están interconectados por un linaje común, aunque envuelto en misterios y leyendas, invita a ver la historia de la humanidad como un tapiz en el que cada hilo, sin importar su grosor o color, es esencial para completar el conjunto. La interacción entre las culturas asiáticas también se evidencia en el ámbito de la filosofía y el pensamiento. La tradición filosófica china, el budismo que se difundió a lo largo de Asia y las enseñanzas confucianas han tenido un impacto profundo en la forma de ver la vida en Japón y Corea. Estas corrientes de pensamiento, aunque nacidas en contextos diferentes, comparten una visión del mundo que valora la humildad, la armonía y la búsqueda de la verdad interior. Esta búsqueda espiritual es, en muchos aspectos, paralela a lo que se expresa en la Biblia. La idea de que cada ser humano está destinado a trascender sus limitaciones y a encontrar en la fe un camino hacia la realización plena. La convergencia de estas ideas ha permitido que, a lo largo de los siglos, se establezcan puentes entre lo antiguo y lo moderno, entre lo místico y lo racional, evidenciando que, en el fondo, todas las culturas aspiran a comprender el misterio de la existencia y a encontrar un sentido que trascienda lo efímero. A medida que nos adentramos en la comparación de estas naciones, es imposible no notar que, a pesar de las variaciones en las tradiciones y costumbres, existe un denominador común en la forma en que se valora el conocimiento ancestral. La transmisión oral, la escritura y el arte se han utilizado a lo largo de la historia para preservar la memoria colectiva. En Japón, las leyendas sobre la fundación del país se han transmitido de generación en generación a través de epopeyas y mitos. En Corea, los relatos de los antiguos reinos y las historias de héroes y sabios han sido fundamentales para construir una identidad nacional. Y en China, la vasta compilación de escritos, desde los clásicos confucianos hasta la poesía popular, ha permitido que el legado cultural se mantenga vivo. Esta tradición de honrar el pasado y aprender de él es, sin duda, una manifestación de la creencia en la continuidad y en la importancia de las raíces. La Biblia, con su énfasis en la genealogía
y en la transmisión de las bendiciones de generación en generación, encuentra en estas prácticas culturales un eco que resuena a lo largo del tiempo. Además, la manera en que cada uno de estos países ha entendido la noción de destino y de orden cósmico también revela conexiones profundas. En la narrativa bíblica se habla de un plan divino, de una mano invisible que guía el curso de la historia. De forma similar, en la filosofía oriental se encuentra la creencia en el Tao, o en el camino natural de las cosas, en el que cada acontecimiento tiene su razón de ser y cada ser humano un papel que desempeñar en el gran orden del universo. Este paralelismo invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, en esencia, tanto la tradición bíblica como la filosofía asiática compartan la idea de que el caos aparente de la vida es, en realidad, una manifestación de un orden más profundo y sagrado. El intercambio de ideas y conocimientos entre estos tres países también ha jugado un papel importante en el desarrollo de sus respectivas culturas. Por ejemplo, la influencia del budismo, que viajó desde la India a través de China y posteriormente a Corea y Japón, es una muestra de cómo las ideas pueden trascender fronteras y transformar sociedades. Este flujo de conocimientos y creencias ha permitido que cada nación adopte elementos foráneos y los reinterprete a su manera, enriqueciendo así su propio acervo cultural. La sinergia resultante es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y evolucionar, integrando lo nuevo sin perder la conexión con lo ancestral. Así, aunque cada país tiene su identidad única, la convergencia de ideas demuestra que la humanidad comparte, en el fondo, un origen común y una aspiración compartida a trascender las limitaciones terrenales. Otro aspecto relevante a considerar es la influencia de las artes marciales y de otras prácticas tradicionales en la identidad de estos pueblos. En Japón, las artes marciales no solo se consideran una forma de defensa personal, sino también un camino hacia la disciplina y el autoconocimiento. Corea, con su famoso taekwondo, y China, con sus diversas formas de kung fu, han desarrollado sistemas de combate que trascienden lo físico y se convierten en una práctica espiritual. Estas disciplinas reflejan la idea de que el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados y que la fuerza interior es tan importante como la fuerza exterior. En este sentido, el paralelismo con la narrativa bíblica se hace evidente. Así como la fe y la obediencia a un plan divino pueden transformar la existencia de una persona, la práctica constante de una disciplina puede llevar a un estado de equilibrio y armonía que se asemeja a la perfección del diseño divino. Por último, no podemos dejar de mencionar el papel de la educación y el aprendizaje en la configuración de la identidad de estos pueblos. La tradición académica en China, Japón y Corea ha sido siempre un pilar fundamental para el desarrollo de sus sociedades. La búsqueda del conocimiento, el respeto por los maestros y la valoración de la sabiduría ancestral han permitido que estas culturas mantengan un legado intelectual que sigue influyendo en el mundo moderno. La transmisión de conocimientos, ya sea a través de la literatura, la filosofía o la religión, es una de las manifestaciones más claras de la conexión entre los pueblos asiáticos. De la misma forma, la Biblia ha servido durante siglos como una fuente inagotable de sabiduría y enseñanza, que no solo informa sobre el origen de las naciones, sino que también inspira a las personas a buscar la verdad y a vivir en armonía con los demás. En conclusión, la comparación y las conexiones entre los pueblos asiáticos nos muestran que, a pesar de las aparentes diferencias en idioma, costumbres y tradiciones, existe una profunda interrelación en la manera en que estos países han interpretado su historia, su espiritualidad
y su destino. Las raíces compartidas en la narrativa bíblica, especialmente la idea de la dispersión de la descendencia de Jafet, ofrecen una visión que trasciende lo meramente histórico y se adentra en el terreno de la fe, la filosofía y el arte de vivir. La intersección entre las creencias orientales y las enseñanzas bíblicas no solo enriquece nuestro entendimiento de cada cultura, sino que también nos invita a reconocer que en última instancia la diversidad humana es parte de un diseño divino que celebra la unidad a través de la diferencia. Al final del día, este análisis nos recuerda que cada nación, cada tradición y cada forma de expresión cultural es un reflejo de la infinita creatividad y sabiduría de un plan mayor. La exploración de las similitudes y diferencias entre Japón, Corea y China no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a valorar la diversidad, a buscar puntos de encuentro y a reconocer que en la gran orquesta de la humanidad cada instrumento tiene su propio sonido, pero todos contribuyen a una sinfonía sublime. Así, la comparación entre estos pueblos se convierte en un recordatorio de que la historia, la fe y la cultura son hilos entrelazados que juntos tejen el tapiz de la existencia humana. La convergencia de ideas, creencias y tradiciones en Asia refleja la capacidad de la humanidad para encontrar en la diversidad un motor de creatividad y renovación. La historia nos enseña que las fronteras culturales son permeables y que el intercambio constante entre pueblos ha sido, desde tiempos inmemoriales, la fuente de innumerables innovaciones y expresiones artísticas. Este flujo de influencias y conocimientos demuestra que, aunque cada cultura se desarrolle en un contexto particular, todas comparten la aspiración de comprender el misterio de la vida y de encontrar en la fe un camino hacia la plenitud. Al mirar de cerca, vemos que los lazos entre estos pueblos no se limitan a aspectos superficiales, sino que penetran en lo más profundo de su cosmovisión. La reverencia por los ancestros, la búsqueda del equilibrio y la dedicación a la práctica espiritual son ejemplos claros de una herencia común que se manifiesta de formas diversas, pero que en esencia comparte el mismo espíritu. Es en esta diversidad donde se encuentra la belleza de la creación, y es en esta unidad que podemos descubrir la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos del mundo moderno. En definitiva, la comparación y las conexiones entre los pueblos asiáticos nos invitan a una reflexión profunda sobre la identidad, el origen y el destino de la humanidad. Nos recuerdan que, aunque cada nación trace su propio camino y desarrolle su propia historia, en el fondo todos somos parte de una misma familia global, unida por un propósito que trasciende lo temporal y lo particular. La interrelación entre las tradiciones bíblicas y las ricas culturas de Japón, Corea y China nos ofrece una visión inspiradora de cómo la fe, el conocimiento y la creatividad pueden converger para crear un mundo más comprensivo y armonioso. Esta sección, al resaltar las conexiones históricas, culturales y espirituales entre estos tres grandes pueblos, no solo nos invita a apreciar su singularidad, sino también a reconocer que en la diversidad se halla una fortaleza que nos impulsa hacia un futuro lleno de esperanza y unidad. Al final, lo que emerge es una invitación a mirar más allá de las diferencias y a celebrar la rica herencia que cada nación aporta al gran tapiz de la humanidad. Cada cultura, con sus colores, sus sonidos y sus ritmos, contribuye a una sinfonía única que refleja la complejidad y la belleza del plan divino. Que este recorrido por las similitudes y diferencias entre los pueblos asiáticos nos sirva de inspiración para valorar la diversidad y buscar siempre puntos de encuentro.
En un mundo que a menudo se ve fragmentado por barreras culturales y prejuicios, entender que nuestras raíces comparten un origen común puede ser la llave para construir puentes de entendimiento y cooperación. Así, al explorar estas conexiones, nos damos cuenta de que la historia y la fe tienen el poder de unirnos, de mostrarnos que, a pesar de los caminos divergentes, todos caminamos hacia un mismo destino, la realización de nuestro potencial humano y espiritual. La búsqueda de significado en las Escrituras ha sido, a lo largo de la historia, una fuente inagotable de inspiración, consuelo y, sobre todo, de preguntas profundas sobre la existencia y el propósito humano. En esta sección nos adentramos en la interpretación teológica y en la reflexión espiritual, explorando cómo la diversidad de culturas y la complejidad de la historia se integran en un mensaje de fe que trasciende el tiempo. La narrativa bíblica no es solo un conjunto de relatos antiguos, sino una invitación a comprender que cada aspecto de la vida, desde el orden natural hasta las relaciones humanas, está imbuido de un propósito divino. A continuación, se presenta un extenso análisis que a través de múltiples dimensiones nos ayuda a desentrañar la riqueza espiritual que se esconde en estos textos sagrados y en la manera en que han sido interpretados a lo largo de los siglos. Para comenzar, es esencial entender que la interpretación teológica va más allá de la mera exégesis o el análisis literal de los textos. Se trata de un diálogo constante entre el lector y la palabra de Dios, en el cual la fe, la historia y la experiencia personal se funden para revelar verdades que resuenan en lo más profundo del ser humano. En este sentido, cada pasaje de la Biblia se convierte en un espejo en el que se reflejan nuestras dudas, nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones. La diversidad de interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo no debe verse como una fractura en la unidad del mensaje, sino como una manifestación de la profundidad y la riqueza del plan divino, que se adapta a cada generación y a cada contexto cultural. Uno de los temas centrales en la interpretación teológica es la idea de la unidad en la diversidad. La Biblia, a través de sus relatos genealógicos y sus narraciones históricas, nos muestra cómo la humanidad se ha dispersado por la tierra, llevando consigo una variedad inmensa de costumbres, idiomas y formas de vida. Sin embargo, en medio de esta diversidad hay un hilo conductor: la certeza de que todos somos parte de la gran familia de Dios. Este mensaje se hace evidente cuando leemos sobre la bendición de Noé a sus hijos, en la que se les encomienda la tarea de poblar la tierra y de vivir en comunión con el Creador. La dispersión de las naciones, lejos de ser un accidente, se entiende como parte de un plan mayor, en el que cada cultura aporta una pieza única al mosaico de la creación. Esta idea se complementa con la enseñanza de que cada ser humano posee un valor intrínseco y una dignidad otorgada por Dios. La reflexión espiritual, por tanto, nos invita a mirar más allá de las diferencias externas y a reconocer que en el fondo todos compartimos la misma esencia divina. Es en este contexto donde la interpretación teológica se convierte en un ejercicio de humildad y de apertura, en el que se nos reta a abandonar prejuicios y a ver la mano de Dios en cada rincón del mundo. Esta perspectiva es especialmente relevante cuando se analizan los orígenes de culturas tan complejas como las de Japón, Corea y China, donde las tradiciones milenarias se entrelazan con relatos sagrados que en muchas ocasiones parecen contarnos una misma historia desde diferentes miradas. El proceso de interpretación teológica también implica reconocer que la verdad no es estática, sino que se revela progresivamente a medida que el Espíritu de Dios obra en el corazón de cada creyente. En este sentido,
Cada lectura de la Biblia es una experiencia única, en la que se descubren matices y dimensiones que antes pasaban desapercibidos. Este dinamismo es lo que permite que los antiguos relatos se conviertan en un referente vivo para las generaciones actuales. La historia de la dispersión de la humanidad, por ejemplo, no es solo una crónica de eventos pasados, sino una invitación a reflexionar sobre el destino común que compartimos y sobre la manera en que la providencia divina sigue guiando nuestros pasos. Dentro de esta perspectiva, la reflexión espiritual adquiere un carácter profundamente personal y transformador. Cada persona, al meditar en las Escrituras, es llamada a reconocer su propia historia y a encontrar en ella un sentido de propósito y de pertenencia. La noción de que cada vida forma parte de un plan divino invita a abandonar la idea de la casualidad y a abrazar la convicción de que nada sucede por azar. Así, las experiencias personales, por dolorosas o desafiantes que sean, pueden ser entendidas como oportunidades para crecer, para aprender y para acercarse más a la voluntad de Dios. Un aspecto fundamental de esta interpretación es el reconocimiento de que la fe y la razón no son opuestas, sino complementarias. La teología tradicional y las corrientes contemporáneas han abogado durante siglos por una integración de la experiencia mística con el conocimiento científico y filosófico. En el contexto de los orígenes culturales, por ejemplo, es posible encontrar paralelismos entre los descubrimientos científicos sobre migraciones y la dispersión de los pueblos y las narrativas bíblicas que describen la bendición y el mandato de poblar la tierra. Aunque los métodos de investigación puedan diferir, ambos enfoques buscan comprender el misterio de la existencia y la grandeza del diseño divino. Esta armonía entre fe y razón se refleja también en la manera en que se han interpretado los textos sagrados en diversas tradiciones teológicas. Algunos teólogos han enfatizado el carácter simbólico y alegórico de ciertos pasajes, señalando que, para entender su verdadero significado, es necesario trascender la literalidad y buscar la dimensión espiritual oculta en cada palabra. Por ejemplo, las genealogías que se presentan en el Génesis pueden interpretarse no solo como un registro de nombres y fechas, sino como una representación del proceso divino de dar forma a la humanidad, de esparcir la luz y de sembrar en cada ser la semilla de lo eterno. De esta forma, el relato de la dispersión se convierte en una metáfora de la misión de Dios de alcanzar a todos los rincones de la creación, de unir a la humanidad en un solo espíritu de amor y comunión. La reflexión espiritual también nos invita a considerar el papel del sufrimiento y la adversidad en la formación del carácter y en la evolución de la fe. La Biblia está repleta de relatos en los que el dolor, la pérdida y el exilio se transforman en instrumentos de redención y de renovación. La experiencia de los israelitas en el desierto, por ejemplo, se presenta no solo como un periodo de castigo, sino como una etapa necesaria para aprender a depender del maná diario, es decir, de la provisión divina. De manera similar, cada nación y cada individuo atraviesa momentos de crisis que, aunque difíciles, pueden abrir la puerta a una comprensión más profunda del amor de Dios y a la certeza de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. Esta perspectiva nos permite ver el sufrimiento no como un fin en sí mismo, sino como parte integral del camino hacia la plenitud espiritual. Un camino en el que cada tropiezo se convierte en una lección y cada lágrima en un paso hacia la sanación. Otro tema de gran relevancia en la interpretación teológica es la idea de la esperanza escatológica, es decir, la expectativa de que al final de los tiempos se cumplirá el plan divino en toda su plenitud.
Esta esperanza no es simplemente un consuelo para el presente, sino una fuerza motivadora que impulsa a los creyentes a vivir con un sentido de propósito y de destino. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, de una era en la que la justicia, la paz y el amor reinarán por siempre, se convierte en una visión inspiradora que orienta la vida de aquellos que confían en la providencia de Dios. En este contexto, la interpretación de los textos proféticos y apocalípticos adquiere un significado especial, pues no se trata solo de advertencias o predicciones, sino de un llamado a la transformación personal y colectiva. Cada pasaje que habla de la restauración de todas las cosas invita a los creyentes a comprometerse con la construcción de un mundo más justo y a vivir en la expectativa de que, al final, la verdad y la bondad triunfarán. La integración de estas ideas en la vida cotidiana es uno de los desafíos más grandes de la fe. La reflexión espiritual nos insta a llevar la comprensión teológica más allá de los libros y los sermones, para que se traduzca en acciones concretas que transformen nuestro entorno. Esto implica reconocer que cada decisión, cada gesto y cada palabra tienen el poder de reflejar el amor de Dios y de contribuir a la realización de su reino en la tierra. Al entender que la vida es un don sagrado y que cada ser humano es una manifestación única de lo divino, se nos invita a actuar con responsabilidad, compasión y compromiso. La fe, en este sentido, se convierte en una fuerza transformadora que nos impulsa a trabajar por la justicia, a cuidar de los más vulnerables y a construir puentes de solidaridad entre comunidades diversas. Asimismo, la interpretación teológica nos desafía a ser humildes en nuestro conocimiento y a reconocer que, aunque podamos tener certezas y convicciones profundas, la verdad última trasciende lo que podemos comprender plenamente. La Biblia misma nos enseña que los caminos de Dios son misteriosos y que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Esta revelación nos invita a adoptar una actitud de asombro y reverencia ante el misterio de la existencia y a estar dispuestos a aprender continuamente de las experiencias y de las enseñanzas que la vida nos ofrece. En este sentido, la reflexión espiritual se convierte en un proceso dinámico en el que cada día se nos brinda la oportunidad de crecer, de cambiar y de acercarnos un poco más al corazón de Dios. Dentro de esta búsqueda constante de la verdad, es fundamental reconocer el papel de la comunidad en el fortalecimiento de la fe. La interpretación teológica y la reflexión espiritual no son actividades solitarias, sino procesos que se enriquecen con el diálogo, el testimonio y la comunión con otros creyentes. Compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestras victorias espirituales con aquellos que caminan a nuestro lado nos ayuda a ver que, a pesar de las diferencias individuales, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Esta interconexión se expresa en la idea de que cada uno de nosotros es un instrumento en las manos de Dios, llamado a contribuir a la edificación del reino. La comunión de los santos, entonces, se convierte en el espacio donde se encuentra la verdadera fuerza transformadora de la fe. Un espacio en el que el amor, la comprensión y la esperanza se manifiestan de forma tangible. La diversidad de interpretaciones y enfoques en el ámbito teológico también enriquece la experiencia de la reflexión espiritual. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los estudiosos de la fe han desarrollado múltiples corrientes de pensamiento que, aunque puedan parecer en ocasiones divergentes, comparten el objetivo común de acercar a la humanidad al conocimiento del Creador. Desde la exégesis literal hasta las lecturas más alegóricas y simbólicas, cada enfoque aporta una dimensión única a la comprensión del mensaje divino. Este pluralismo teológico nos enseña que la verdad
en su complejidad, se revela en múltiples facetas y que para comprenderla en su totalidad es necesario estar abiertos a la diversidad de voces y de experiencias. Es precisamente en ese diálogo constante entre distintas interpretaciones donde se fortalece la fe y se nutre el espíritu de una sabiduría que trasciende las limitaciones humanas. Finalmente, la reflexión espiritual nos conduce a una conclusión ineludible: la certeza de que cada vida tiene un propósito y que en medio de la aparente complejidad del mundo existe un plan divino que nos sostiene y nos guía. La interpretación teológica, con todas sus complejidades y matices, nos ofrece una visión en la que el dolor, la alegría, la incertidumbre y la esperanza se unen en una sinfonía que celebra la grandeza del amor de Dios. Este amor que se manifiesta en cada rincón de la creación nos invita a confiar en que, a pesar de los desafíos y las preguntas sin respuesta, siempre hay un camino de luz que nos conduce hacia la plenitud. En conclusión, la interpretación teológica y la reflexión espiritual son procesos que nos invitan a ver más allá de lo evidente, a descubrir en los textos sagrados y en la experiencia diaria la impronta de un diseño divino que nos une a todos. Cada palabra, cada símbolo y cada historia contienen un mensaje que, al ser meditado, puede transformar nuestra manera de vivir y de entender el mundo. La fe, entonces, se revela como una fuerza viva y dinámica, capaz de convertir el sufrimiento en esperanza, la incertidumbre en certeza y la diversidad en una celebración de la unidad. Al abrazar esta visión integral, somos llamados a vivir con humildad, a buscar en la comunión con otros la fortaleza para enfrentar los desafíos y a ser portadores de la luz que, desde lo más profundo de nuestro ser, irradia el amor y la sabiduría del Creador. Es en esa búsqueda continua de la verdad y en ese compromiso de transformar nuestras vidas a través del conocimiento y la práctica del Evangelio, donde hallamos la verdadera esencia de la interpretación teológica y de la reflexión espiritual. A lo largo de los años se han acumulado numerosas investigaciones y teorías que tratan de arrojar luz sobre el origen de los pueblos asiáticos, conectando hallazgos arqueológicos, estudios genéticos, registros históricos y, por supuesto, interpretaciones de textos sagrados. En esta sección exploraremos algunas de esas evidencias y estudios complementarios que, si bien no siempre cuentan con un consenso unánime, logran abrirnos la mente a posibilidades fascinantes y a conexiones sorprendentes entre la narrativa bíblica y la historia real de la humanidad. Lo que a continuación presentamos no es una verdad absoluta, sino un compendio de ideas y descubrimientos que invitan a la reflexión y al debate, y que pueden enriquecer nuestro entendimiento del pasado de una manera atractiva y accesible para todos. Por ejemplo, algunos estudios han identificado similitudes en el ADN mitocondrial de ciertos grupos étnicos de Asia que, según algunos teóricos, podrían estar relacionados con los descendientes de Jafet. Estos análisis han mostrado que existe una diversidad genética considerable en el Oriente, lo cual concuerda con la idea de una dispersión amplia y la formación de múltiples culturas a partir de un mismo origen común. Aunque estas investigaciones son complejas y a menudo están sujetas a interpretaciones diversas, lo que resulta innegable es que la genética moderna nos ofrece una herramienta poderosa para explorar el pasado. La coincidencia de ciertos patrones genéticos con las rutas migratorias sugeridas en antiguos textos sagrados abre la puerta a la posibilidad de que, en efecto, la Biblia y la ciencia moderna puedan converger en algunos aspectos sobre el origen de las naciones. Además, la arqueología ha aportado hallazgos que, aunque no son concluyentes por sí solos, se suman al mosaico de evidencias complementarias. Excavaciones en diversas partes de Asia
han revelado restos de asentamientos antiguos, herramientas y artefactos culturales que indican la presencia de comunidades muy desarrolladas en épocas remotas. En algunos casos, se han descubierto restos que muestran conexiones sorprendentes con culturas de otras regiones, lo que sugiere que hubo intercambios y migraciones a gran escala. Estos descubrimientos arqueológicos, cuando se ponen en conjunto con estudios genéticos y las interpretaciones de antiguos textos, pueden interpretarse como parte de un proceso continuo de dispersión y establecimiento de nuevas culturas en el Oriente. Por ejemplo, se han hallado evidencias de una sofisticación cultural en regiones de China que, según ciertos investigadores, podrían remontarse a migraciones originadas hace varios milenios. Al comparar estos hallazgos con relatos bíblicos, algunos teóricos sugieren que la narrativa de la dispersión de los hijos de Noé encaja, en términos generales, con lo que se conoce sobre la colonización y el desarrollo de las primeras civilizaciones en Asia. Aunque es importante señalar que la correlación entre datos arqueológicos y relatos bíblicos sigue siendo un tema de debate, la coincidencia de ciertos elementos, como la forma en que se establecieron las primeras ciudades, las técnicas de construcción y la organización social de estas comunidades, resulta fascinante y abre la posibilidad de repensar la historia desde una perspectiva integrada. Otro campo de estudio que ha contribuido a este debate es el de la lingüística comparada. Al analizar las similitudes y diferencias entre los idiomas hablados en Japón, Corea y China, algunos lingüistas han encontrado patrones que podrían sugerir un origen común, o al menos una influencia mutua a lo largo de la historia. Aunque las lenguas de estos países pertenecen a familias lingüísticas distintas, existen ciertos préstamos y estructuras gramaticales que han llevado a algunos expertos a pensar en la existencia de contactos culturales muy antiguos. Estas coincidencias lingüísticas, aun cuando son objeto de controversia, alimentan la hipótesis de que, en algún momento, las migraciones y el intercambio cultural habrían generado vínculos que se reflejan en el lenguaje. Más allá de la genética, la arqueología y la lingüística, existen también estudios históricos y antropológicos que han abordado el origen de las culturas asiáticas desde diversas perspectivas. Historiadores de la región han examinado crónicas antiguas, documentos y leyendas que en muchas ocasiones narran episodios de migración y de establecimiento de nuevas comunidades. Aunque estos relatos pueden estar teñidos de mitología y exageración, en conjunto ofrecen un panorama que complementa y enriquece la narrativa bíblica. Por ejemplo, las leyendas sobre la fundación de Japón o las historias de antiguos reinos coreanos y chinos contienen elementos que recuerdan a las descripciones de la dispersión de las naciones, como el papel central de ciertos personajes, la importancia del linaje y la idea de una bendición divina que guía el destino de los pueblos. En este contexto, es relevante mencionar que muchas de estas teorías y estudios no se han quedado únicamente en el ámbito académico, sino que han llegado al imaginario popular. En Internet y en medios especializados es común encontrar artículos, conferencias y documentales que exploran estas conexiones de una forma accesible y a veces sensacionalista. Este tipo de contenido, si bien puede exagerar ciertos aspectos, cumple la función de despertar el interés y la curiosidad de la gente, invitándola a investigar y a cuestionar lo que se creía saber sobre el pasado de la humanidad. La mezcla de ciencia, historia y relatos sagrados genera un escenario en el que las respuestas definitivas pueden ser esquivas, pero la búsqueda del conocimiento se convierte en un viaje apasionante. Asimismo, los testimonios de expertos y de investigadores independientes han enriquecido este campo de estudio. Algunos teólogos, arqueólogos y genetistas
han participado en foros y debates en línea, compartiendo sus hallazgos y sus interpretaciones sobre la posible conexión entre los relatos bíblicos y la evolución de las culturas asiáticas. Estos intercambios, a menudo muy animados y llenos de pasión, demuestran que el tema sigue siendo objeto de intenso interés y que, a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se descubren más evidencias, nuestra comprensión del pasado podría cambiar y profundizar. La diversidad de opiniones y el dinamismo de las discusiones son prueba de que la historia de la humanidad es un campo en constante evolución, donde cada nueva pieza de información puede transformar el panorama general. Otro aspecto fascinante es la forma en que algunas de estas investigaciones han influido en la cultura popular y en el ámbito de la divulgación. Libros, documentales y programas de televisión han abordado el tema de los orígenes de los pueblos asiáticos desde una perspectiva que combina el rigor científico con el misterio y el encanto de los relatos antiguos. Estas producciones, aunque en ocasiones se toman ciertas libertades creativas, logran transmitir la idea de que la historia es un gran rompecabezas, en el que cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad, aunque esa verdad nunca sea completamente definitiva. El interés de la audiencia por estos temas demuestra que, independientemente de las discusiones académicas, existe un deseo profundo en la gente por comprender sus raíces y por encontrar un sentido en el relato de la humanidad. Por otro lado, es importante reconocer que en el mundo actual, la ciencia y la fe a menudo se perciben como esferas separadas. Sin embargo, muchas de las evidencias y estudios complementarios que se han mencionado aquí muestran que ambos campos pueden en realidad dialogar y enriquecerse mutuamente. La ciencia, con sus métodos y descubrimientos, nos proporciona datos concretos sobre la migración y la evolución de las poblaciones. La fe, por su parte, nos ofrece un marco interpretativo que da significado a esos datos y que conecta los hechos históricos con una visión más amplia del propósito divino. Esta integración de perspectivas nos permite ver que la búsqueda del conocimiento no es exclusiva de un solo ámbito, sino que se nutre de múltiples fuentes, cada una aportando una pieza al rompecabezas de nuestra existencia. En conclusión, las evidencias y estudios complementarios nos muestran que el origen de los pueblos asiáticos es un tema complejo y multidimensional, en el que se entrelazan datos científicos, hallazgos arqueológicos, investigaciones lingüísticas y relatos sagrados. Aunque no existe una respuesta definitiva que abarque todas las aristas del asunto, lo que sí es innegable es que cada nueva investigación y cada nuevo descubrimiento nos invitan a repensar nuestra historia y a reconocer que la humanidad es un mosaico de culturas interconectadas. Esta visión, que abraza la diversidad y la complejidad, no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos impulsa a ver la historia como un viaje en el que la fe y la ciencia pueden convivir en armonía. Lo que se desprende de todo esto es una invitación a la reflexión. Podría ser que en algún punto remoto de la historia, las antiguas migraciones y los decretos divinos se hayan entrelazado de forma que hoy podamos vislumbrar en las culturas de Japón, Corea y China un eco de aquellos primeros pasos de la humanidad. Aunque las respuestas completas aún se escapan de nuestro alcance, lo que queda claro es que la búsqueda del origen es una tarea que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente y a explorar las conexiones profundas entre los relatos sagrados y las evidencias que nos ofrece la modernidad. Así, mientras seguimos investigando y debatiendo, recordemos que cada avance, cada descubrimiento y cada teoría forman parte de una gran conversación sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y es precisamente en esa conversación, en ese diálogo constante entre la fe,
la ciencia y la historia, donde se encuentra la magia de nuestro conocimiento colectivo. Cada nueva evidencia, por pequeña que parezca, nos abre una ventana a un pasado lleno de misterios, retos y sobre todo de la promesa de un futuro en el que la verdad, por compleja que sea, siempre tendrá la capacidad de sorprendernos y de unirnos como una sola familia humana. Ahora bien, ¿qué significado tiene todo esto para nuestra vida cotidiana? Conocer el posible origen de los japoneses, coreanos y chinos según la Biblia no es solo un ejercicio de historia o de teología, sino una invitación a vivir de manera consciente y plena. Al descubrir nuestras raíces y al entender la diversidad que Dios ha esparcido por el mundo, podemos aprender a valorar y a respetar las diferencias, encontrando en ellas una fuente de unión y de fortaleza. La Biblia nos enseña que no debemos aferrarnos al pasado o a lo que nos es familiar, sino que debemos confiar en la provisión divina. Así como el pueblo de Israel en el desierto tuvo que aprender a apreciar el maná en lugar de añorar los alimentos de Egipto, nosotros también estamos llamados a reconocer que lo que Dios nos ofrece hoy es suficiente para sostenernos y transformarnos. En este segmento se invitará a los espectadores a poner en práctica estas enseñanzas en su vida diaria. Se propondrán reflexiones y ejercicios sencillos para que cada persona medite sobre su identidad, sus raíces y la forma en que la fe puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Se enfatizará la importancia de la comunidad, de la iglesia y del trabajo conjunto para construir puentes entre culturas, tal como lo hizo Billy Graham en sus misiones. Además, se compartirán testimonios de personas que han experimentado transformaciones profundas al aceptar su historia y al descubrir que, en medio de la diversidad, todos somos parte de la gran familia de Dios. Estos relatos servirán para ilustrar cómo el conocimiento de nuestros orígenes puede fortalecer la fe y encender una pasión por vivir conforme al propósito divino. El mensaje es claro: no importa de dónde vengas, lo que realmente cuenta es la relación que construyes con Dios y la manera en que esa fe te impulsa a ser un agente de cambio en el mundo. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia y reflejar el amor de Dios en tu entorno. Así que te invitamos a dejar atrás cualquier sentimiento de inferioridad o de separación y a abrazar la idea de que, al igual que en la antigua narrativa de los descendientes de Jafet, la diversidad es parte del plan perfecto de nuestro Creador. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde los relatos antiguos del Génesis hasta las misiones de Billy Graham en Asia. Hemos explorado teorías, investigaciones y testimonios que nos invitan a ver el origen de los japoneses, coreanos y chinos desde una perspectiva bíblica y a comprender que, aunque los detalles pueden ser objeto de debate, el mensaje de unidad, fe y esperanza sigue siendo inquebrantable. Conocer nuestras raíces, ya sean tan antiguas como el diluvio o tan misteriosas como los mitos que envuelven a las culturas asiáticas, es un acto de fe y de amor. Es reconocer que cada detalle de la creación, por pequeño o insignificante que parezca, tiene un propósito en el gran plan de Dios. Y es también una invitación a abrir nuestro corazón a la transformación personal y a la unión con aquellos que, aunque diferentes en apariencia, comparten la misma esencia divina. El legado de Billy Graham nos recuerda que la fe es un camino de esperanza y redención que trasciende fronteras y conecta a personas de todos los rincones del mundo. Su mensaje de amor, de salvación y de compromiso con la verdad sigue siendo un faro para quienes buscan respuestas en un mundo en constante cambio. Te invitamos a reflexionar sobre lo que has escuchado hoy, a investigar,
a cuestionar y a, sobre todo, vivir de acuerdo a los principios que nos unen. La fe en un Dios que nos creó con un propósito y la certeza de que, a pesar de nuestras diferencias, todos formamos parte de un mismo plan divino